Gracias por continuar con nosotros y esta mañana saludamos a Jorge Contreras, coordinador estatal de capacitación de la Cruz Roja Mexicana, quien nos acompaña aquí en el estudio de CIBSE Noticias más temprano para hablar sobre las alergias. Muy buenos días, don Jorge, ¿cómo está? Hola, Nancy, muy bien. Un gusto, como siempre, tenerlo aquí en el estudio porque siempre nos llena de información, de cosas muy interesantes. Y en esta ocasión, bueno, hablar de las alergias. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las alergias? Para definirlo, pues de una manera muy simple podemos decir que es una respuesta exagerada. Okay. Sabes que nuestro cuerpo permanentemente, ni cuenta nos damos, pero nos está defendiendo de los ataques externos. Entonces, cuando hay una respuesta extraordinariamente grande a un estímulo externo, eso es, en palabras muy simples, una alergia. Okay. Entonces, los efectos son más graves que lo que se pretende remediar. Ok, pero hay diferentes tipos de alergias. Hay alergia al clima, hay alergia a la comida. ¿Cuáles son más graves o todos pueden ser igual de graves? Pues efectivamente sí, los rubros son, pues los genéricos son alimentos, insectos. A las cosas, ¿no? A materiales. Cosas químicas, al látex, en fin, la cantidad es incontable. Y efectivamente lo importante de las alergias es identificar su nivel de gravedad. Por eso estamos acá, ¿no? Para que entendamos que la cuestión de las alergias puede ser una emergencia vital. Ok, esto es importante, pero ¿cómo podemos nosotros diferenciar que me está dando alergia a algo? ¿Cómo Claro. podemos notarlo? ¿Cuáles son los síntomas? Claro. Bien, hablamos de signos muy simples con los que estamos familiarizados, que son las ronchas, el enrojecimiento. Estornudar. Esos son signos y síntomas pues básicos, elementales, que no nos ponen en riesgo. Pero cuando ya estamos hablando de situaciones de ese mismo tipo, pero más complicadas, entonces ya se convierte en una amenaza. ¿De qué estamos hablando? Podemos hablar de dos cosas fundamentales que ponen en riesgo nuestra vida. El edema o la hinchazón que nos causa la alergia puede comprometer nuestra vía aérea, claro. Y eso por supuesto es muy grave. Y las otras situaciones también es el hecho de que pues comprometa nuestro sistema circulatorio. Okay. Esto sucede porque cuando ya estamos hablando de 2 o 3 pasitos más y es una anafilaxia, una cuestión ya grave, los efectos que tiene en nuestros sistemas son en el circulatorio, es decir, nuestros vasos se hacen más grandes y nuestra capacidad de circulación se va para abajo. Okay. Entonces, ¿en qué repercute eso? En que nuestros órganos y nuestros sistemas no están adecuadamente oxigenados. Eso es un riesgo y lo tenemos que saber identificar para dar un primer auxilio. Existen tratamientos y existen medicamentos para las alergias. Así es. Pero son de alguna manera importante que un profesional nos identifique. Claro. Y sí hay cosas de primera mano. Tú seguramente has oído hablar de los autoinyectores, sí, ¿no? De epinefrina o adrenalina. Esa es una herramienta de inmediata reacción, sobre todo cuando encuentras esas dos amenazas a la vida. Claro, cuando sabes que eres alérgico, por ejemplo, a la comida, a los mariscos crudos, no sé, por un ejemplo, bueno, siempre entonces es bueno cargar con esta inyección. Claro, ¿sí? Así es, pero lo importante es que no te automediques, ¿no? Claro. El hecho de que tú estés propenso, que hayas identificado que tienes esta situación y que potencialmente puedas tener una amenaza de segundos para solucionarlo, pues es importante que tu médico te valore, porque la epinefrina, la adrenalina, es un medicamento que tiene, pues delicado, que hay que saber manejar. Entonces, porque tiene efectos, si tú eres hipertenso, si tú tienes antecedentes de muchos tipos, pudiera ser de cardiopatías, por ejemplo. Claro. Entonces la adrenalina pues tiene efectos pues que pueden ser más... Te va a causar otra cosa, ¿no? Así es. Claro, entonces lo mejor es ir a consulta con un doctor que nos den como este plan B en caso de emergencia y tenerlo. Este tipo de cosas se venden en farmacias normales. Sí, pero sí necesitas la claro. medicación, la receta y el cómo hacerlo, ¿no? Es bastante sencillo, pero es una manera, hay que saber también que no necesitas ni siquiera
romper ropa ni más, te lo aplicas de manera directa, te pones el autoinyector, lo oprimes y con eso ya estamos medicándote. Claro, pero lo siempre, importante es que no lo hagas de manera... Claro, siempre de la autónoma. mano de un médico, de un experto, de un profesional, Jorge. Y bueno, ¿qué papel juega la genética? ¿Tiene que ver en las alergias? Sí, claro, porque tú sabes que somos integrales, ¿no? Y los estímulos externos son uno de los factores, pero la predisposición también. Claro. ¿No? Y el médico te aprende a identificar y a recetar también. Lo importante también es que sepamos que hay cosas que podemos hacer aunque no nos hayan diagnosticado. Si tú encuentras estos elementos de alarma, pues cuando menos tienes que mirar de una manera circundante y tratar de identificar la fuente de tu reacción extrema y a lo mejor alejándola y, por ejemplo, aplicando hielo. Si te picó una abeja, una avispa, también eso es un elemento retardante. La inflamación se reduce, el efecto de la alergia se ralentiza. Okay. Entonces, son cosas que podemos hacer de manera inmediata. Ese es un tip muy útil. Entonces, si te llega a picar una abeja, una hormiga, una avispa, con un hielo, podemos como alentar el proceso. Y también saber que la manera correcta de quitarte los aguijones también es importante, ¿no? Con un objeto que no exprima el aguijón que se quedó por allá, para que no lo termines de inocular, con una tarjeta de crédito, por ejemplo. Quitarlo es importante para evitar que la sustancia siga ingresando. Ok, ay, qué buen tip, Jorge. Bueno, ¿y qué recomendaciones le podrías dar a las personas que sufren de alergias? Pues para empezar, identificarlo, medicar, o sea, hacer tu seguimiento médico, que te valoren para saber si eres candidato a utilizar ese tipo de... Esto con un alergólogo. Alergólogo, así sería lo ideal. Y pues nada, estar preparado y pendiente para saber cómo reaccionar. ¿Qué debemos de hacer en caso de una reacción grave? Pues para empezar tienes que saber cuáles son los signos, ¿no? Eso, la obstrucción de la vía aérea y los signos de choque. Cuando tú tienes un choque anafiláctico, se te va la presión a la baja, la respiración y el pulso se te va a la alza, tienes la saturación muy baja, tienes alteraciones del estado de conciencia. Esos son los elementos de gravedad, aparte de lo que son el compromiso respiratorio. Entonces, aprender a identificarlo, Nancy, como en todos los casos de primeros auxilios, es el primer paso. Ok, y mantener la calma, que es siempre muy, muy importante y siempre se lo recordamos. Hay mitos con las alergias. No quiero mencionarlos porque luego son ideas que le damos al público, pero sí quiero aprovechar la oportunidad de que estamos con un experto, porque por ejemplo, cuando tienes una reacción alérgica que te dicen toma leche, no sé, este tipo de cosas, ¿sí funcionan o son puros mitos? Pues realmente, si no están en una guía de reacción, es porque no tienen una comprobación científica plena. Entonces, pues hay que ir contento con el consejo de la abuelita. Mejor vamos a lo que está en los protocolos. Mejor con el profesional, Sí, como ya lo mencionamos bastantes veces en esta ocasión. Y bueno, ¿cómo ayudan ustedes cuando llegan a atender a una persona alérgica a algo? ¿Cuál es el primer movimiento? Identificar esas dos amenazas a la vida. Compromiso a la vía aérea y signos de choque. Ok, ¿cómo podemos identificar que nuestros hijos tienen alguna alergia? Pues fíjate, eso es interesante porque la alergia no la desarrollas en primer contacto. Si yo tuviera alergia ante el plástico, primero tengo que entrar en contacto con él, luego mi cuerpo va a crear los anticuerpos y en un segundo contacto con él voy a reaccionar. Voy a reaccionar así o voy a reaccionar así. Entonces, no hay manera de saberlo antes, Nancy, desgraciadamente. Hay que tener los ojos muy bien abiertos y estar preparados para actuar para una situación complicada. ¿Tampoco es recomendable llevar a nuestros niños así con un alergólogo desde chiquitos? No, ¿O sí? Yo creo que un seguimiento con un médico familiar, con un pediatra. En un pediatra, eso pudiera darnos los elementos. Él ya identificará la inclinación o propensión y te canalizará. Sí es importante, por supuesto, cuando hay esos foquitos,
que un especialista. que Claro, haga para ese checar qué es lo que está haciéndonos Por supuesto, daño. hay pruebas muy puntuales, ¿no? Para identificar a qué eres alérgico. Y no son peligrosas esas No, no, pruebas. no. Ok, Así ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Jorge. Como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros en el estudio y recordarle a la gente que nos está viendo que siempre Cruz Roja Mexicana tiene cursos y capacitaciones en todo momento para aquellos que lo requieren. Así es. Muchas gracias y los pueden seguir en redes sociales también. Por supuesto. ¿Verdad? Gracias, Jorge. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, ¿te parece? Así es. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a la pausa comercial, pero quédese que todavía tenemos más información aquí en CIBSE Noticias más temprano. Volvemos.